Sí, te oigo. I'm sorry. Yeah, I'm here. Bueno, bendiciones. Aquí voy a tener que hacerlo a la antigüita. No sé si ahora sí me están oyendo. Voy a esperar para no caer en lo mismo. Mi computador se desconfiguró. Si ahora me pueden oír, les agradecería que me den ahí una señal para entrar en el tema. Quédate con esto. Bueno, gracias. Ya está. Muy bien. Bueno, disculpen hermanos, estaba Se hizo arte la computadora. con una situación acá con mi computadora que se actualizó y me desconfiguró el sistema. Entonces me voy a ir aquí a la antigüita. Si me tienen un poco de paciencia. Estaba diciéndoles hace un momento que Dios está levantando una nueva generación, y es con esta nueva generación con la que yo quiero hablar, a quienes me quiero dirigir ahora. Porque esta nueva generación es una generación que está cansada de lo mismo, que está anhelando de parte de Dios un mover extraordinario, que se cansaron de lo añejo, se cansaron de los vacíos y que saben que en Dios hay algo más porque se han metido en el lugar secreto con Dios y que entienden que este tiempo que estamos viviendo demanda de un mover excepcional del poder de Dios, que demanda de una voz potente, clara, porque tanto la gente allá afuera como esta generación que Dios está levantando no piden menos más que lo que viene de arriba. Yo estoy plenamente convencido de que hay algunos que están en la misma línea que Dios me ha puesto, y es que nos hemos cansado de lo emocional y queremos lo espiritual. Queremos ver qué es lo que Dios es capaz de hacer a través de un pueblo que se determina a buscarlo. Y como ustedes son gente de intimidad, son gente que se han metido con Dios, para ustedes es esta escritura. Isaías 60 dice: levántate, resplandece, porque ha venido tu luz y la gloria de Jehová ha nacido sobre ti. Porque aquí que tinieblas cubrirán la tierra y oscuridad las naciones, mas sobre ti amanecerá Jehová y sobre ti será vista su gloria. Y andarán las naciones a tu luz y los reyes al resplandor de tu nacimiento. Alza tus ojos alrededor y mira, todos estos se han juntado, vinieron a ti. Tus hijos vendrán de lejos y tus hijas serán llevadas en brazos. Entonces verás y resplandecerás. Se maravillará y ensanchará tu corazón, porque se haya vuelto a ti la multitud del mar y las riquezas de las naciones hayan venido a ti. Esta generación que se levanta para resplandecer es una generación que va a rescatar dos cosas que le pertenecen a Dios. Número uno, de Jehová es la tierra y su plenitud, el mundo y los que en él habitan. No son del diablo, son de Dios. Allá afuera hay multitudes que Dios dice son míos. Y otra cosa que Dios dice que es de él es el oro y la plata. Mío, dice Jehová, es el oro y la plata. Por eso se necesita levantar un ejército en operación rescate para ir a recoger, y aquí promete el versículo que les leí, 65, que Dios va a levantar una generación, que las multitudes van a venir
y también las riquezas, porque tienen que ser puestas en las arcas del reino de Dios. Estaba encontrando en la Escritura algo que me llamó poderosamente la atención, y es la diferencia que hay entre la iglesia que tradicionalmente conocemos y la que Dios está levantando en este tiempo. La iglesia que tradicionalmente nosotros hemos vivido es la que aparece en Hechos capítulo 4, versículo 31. Cuando hubieron orado, el lugar donde estaban congregados, o sea, el templo donde tú y yo asistimos, tembló, y todos fueron llenos del Espíritu Santo y hablaban con denuedo la palabra de Dios. Hasta ahí hemos llegado, hasta el capítulo 4, donde nos hemos congregado en nuestros edificios con nuestra gente, contando testimonios. Viene el Espíritu Santo y el lugar tiembla. Y predicamos con denuedo la palabra entre nosotros. Pero el Señor dice, tienen que pasar de temblor a algo más grande, y eso más grande no sucede en el templo, sino que sucede en Hechos 16, donde hay una tremenda bendición que Dios tiene para una ciudad llamada Filipos. Es decir, ya esto que Dios quiere hacer no es para una congregación, para que ahí tiemblen, ahí se gocen, ahí se llenen de la palabra. Ahora viene el Señor y nos ha sacado de los templos y nos está metiendo donde está la necesidad. Ahora es Pablo y Silas en una prisión llena de gente que eran reos. Un Filipos que demandaba un tremendo avivamiento. Y ya ahora no es Pablo y Silas cantando en el templo, ahora es Pablo y Silas cantando en la cárcel. Es Dios sacándonos de nuestras estructuras y poniéndonos ahí donde está la necesidad. Y note la diferencia. En Hechos 4, el lugar donde estaban tembló. Pero en Hechos 16, el lugar donde estaban le vino un gran terremoto. Pasaron de temblor a gran terremoto. Y es lo que Dios está diciendo. Mire qué tan fuerte fue el terremoto que los cimientos de la cárcel se sacudían. Y si fue un gran terremoto, quiere decir que no solo la cárcel tembló. Tembló toda la ciudad por un par que dejaron de cantar en el templo y cantaron en la necesidad. Cantaron en la prisión. Y el Señor me ha dicho, estoy levantando una generación ya no de temblores, sino de grandes terremotos. Porque lo que voy a hacer, lo voy a hacer a nivel ciudad. ¿Estás listo para cantar en medio de una prisión? En medio de un lugar adverso, ahí donde está la necesidad, porque es que es muy lindo interceder en el aposento alto, pero otra cosa es interceder en la cárcel. Una cosa es cantar en el templo con toda y tu orquesta, y otra es cantar en la prisión. Pero se llegó el tiempo de los grandes terremotos, que los cimientos de las prisiones donde la gente está sean sacudidas, porque dos representantes del reino se determinaron a cumplir con la función de una verdadera iglesia de Jesucristo. Entonces, si usted es uno de esos, con usted estoy hablando. Porque ¿para qué son las 7 manifestaciones? O sea, los ríos que les mencionaba que prometió Jesús, de su interior correrá no un río, ríos, y son 7.
Bueno, porque Jesús está esperanzado en levantar un pueblo para este tiempo postrero que le cumplan Juan 14:12. De cierto os digo, cuando Jesús dice de cierto y lo enfatiza 2 veces, es porque es algo a lo que hay que ponerle atención y Él está listo a respaldarlo. O sea, no tengas duda. Le pongo firma y sello. Como cuando usted va con un notario, si el notario solo pone la firma y no pone el sello, usted se regresa. Eso es de cierto, te digo. Firma y sello. El que en mí cree, el mismo promesa que hizo allá. El que cree en mí, como dice la Escritura, de su interior correrán ríos. Y ahora dice, el que en mí cree, las obras que yo hago. Note eso. Va a hacer lo mismo que yo hago. Pero por tener los 7 ríos, le voy a dar un plus. Y esta es la generación del plus, porque hemos visto una generación de temblor. Pero la generación de terremoto es la del plus. El que en mí cree las obras que yo hago, él las hará también. Aquí viene el plus. Y aún mayores hará, porque yo voy al Padre. Entonces, estoy hablando con gente que puede decir, Él ya fue al Padre, Él está entronizado, Él está a la diestra, está ahí sentado en todo el poder, está entronizado, es el Rey de Reyes y Señor de Señores, por lo tanto, yo puedo hacer aún mayores, porque los apóstoles y los 70 antes de la cruz, antes de que Él estuviera entronizado, hacían las mismas obras que Él. Pero dijo, viene una generación que harán mayores. Y esos son ustedes. Soy yo. En el nombre de Jesús. Estamos en la generación que ha aceptado el llamado tan sabio que dio María cuando dijo a aquellos, hagan todo lo que Él os mande. Entonces, ¿a quién fueron primero? A la vasija mayor. Y como fueron a la vasija mayor, llenaron las 6 otras tinajas de agua hasta arriba y la trajeron a la vasija mayor, y la vasija mayor convirtió a las otras 6 de agua en vino. Este es el tiempo. Si hacemos todo lo que Él dice, Él es la vasija mayor, Él es la séptima. Porque si no nos prendemos de la séptima, todo lo que tendremos es agua. Pero si nos conectamos, hay un proceso de transformación de agua a vino, para que cuando la pruebe la gente afuera, digan, ustedes se han guardado el mejor vino para el final. Esta es la generación de ahora. Dios se ha guardado su mejor vino para este tiempo, porque somos 6 tinajas conectados a la séptima. ¿Por qué cree que le ocurrió cambio a la samaritana? 5 maridos has tenido y el que ahora tienes no es tu marido. Tienes 6 hombres en tu historia, pero llegaste con el 7º. Y el 7º te va a dar de beber un agua que tú no has bebido jamás. Porque el que beba de los 6 maridos que has tenido volverá a tener sed, mas el que beba del agua que yo le daré no tendrá sed jamás, sino que el agua que yo le daré será en él una fuente que salta para vida eterna. Por esa razón es que mire usted, hay 3 pasajes en la Escritura donde se habla de esa lámpara. Se habla de esa lámpara en Éxodo, que era la que estaba ahí en el tabernáculo, casi de la altura de un hombre.
la que aparece allá en el libro del profeta Zacarías y la que aparece en Revelación. Es la misma historia. Pero el primer hombre que hizo esa primera lámpara, que era una obra de arte, porque era hecha de una pieza, hay artífices que han dicho, hacer una pieza como esa, como la describe la escritura, se toma una pericia impresionante. Imagínate tú un candelabro con 7 ramificaciones que tenía 66 elementos, que implica que se hizo pensando en el Nuevo Testamento y el Antiguo Testamento, que tiene 66 libros, y en cada uno de sus brazos tenía 9 adornos que representan los 9 dones del Espíritu y el fruto del Espíritu, que tiene 9 manifestaciones, los 9 dones del Espíritu. Y es que está pasando mi esposa por acá y me distrae, tan bella. Perdón, hermanos. Entonces, tiene 9 adornos en cada una de sus expresiones. Y eso es importantísimo. ¿Por qué? Porque si usted puede recibir el aceite que proviene de las 7 manifestaciones del Espíritu Santo, usted tendrá el carácter de Cristo registrado en el fruto del Espíritu y podrá operar en 1, 2 o 3 o más dones del Espíritu Santo, porque eso adorna cada una de las manifestaciones del Espíritu. Bueno, en la parte de abajo estaban 24 adornos, 12 por las 12 tribus de Israel y 12 por los 12 apóstoles del Cordero. Era una pieza impresionante, pero mire lo que Dios tuvo que hacer para que se levantara un hombre que nunca había hecho una pieza como esa. Le tuvo que dar a beber de lo que tipológicamente iba a crear de su espíritu. El primer hombre que fue lleno del Espíritu no fue en Pentecostés, fue allá en el desierto. Y mire lo que dice la Biblia acerca de él. He sido lleno del Espíritu de Dios en sabiduría y en inteligencia, en ciencia y en todo arte, para inventar diseños. ¿Ah? O sea, que el que hizo esa pieza fue partícipe. Por lo menos encuentro acá el Espíritu de Dios, el de sabiduría, el de inteligencia y el de ciencia. 4 vertientes le pegaron e hizo semejante pieza tan espectacular. Entonces ahora encontramos que cuando estudiamos esto, tenemos que descubrir que la lámpara tradicionalmente en la Escritura simboliza la guianza y la revelación de Dios. Lámpara es a mis pies tu palabra y lumbrera mi camino. Entonces, donde hay esas lámparas encendidas en ese candelabro, nadie está en tinieblas, nadie está en ignorancia, nadie está en oscuridad. Es un tiempo de revelación y de guianza dada por la palabra y por el Espíritu. Porque los tubos se conectan a 2 vertientes, que es palabra y espíritu, lo apostólico y lo profético. Y donde está esa lámpara encendida y luz, Jesucristo se está moviendo ahí. Hay un mover impresionante del poder del Señor ahí. Yo espero que usted me haga el favor y comparta, por favor. Hoy es sábado, la gente debe estar en casa, ya sea por el recogimiento o porque no les tocó trabajar hoy. Entonces es algo que brilla. Por eso estaba encendida la lámpara en el lugar santo, para que los sacerdotes se pudieran movilizar, y ahí estaban esos 2 panes que refleja la palabra. Entonces el aceite que corre por esa lámpara simboliza la unción fuerte del Espíritu Santo, sin límite, un fluir del Espíritu Santo.
como el recurso, la fuente de donde fluya todo el cuerpo de Cristo, todo ese poder maravilloso. Por eso esa visión que tuvo el profeta Zacarías allá en el capítulo 4 es tan interesante de estudiarla, porque el ángel vino y lo despertó, como un hombre que es despertado de su sueño. Escuche, hermano, esta revelación de las 7 manifestaciones del Espíritu de Dios es para gente que se ha despertado. Gente que dijo, ya no puedo seguir durmiendo más. Gente que el mismo cielo los está despertando a algo sublime, a algo maravilloso. Y me dijo, ¿qué ves? Y oiga, el hombre recién despertado, he aquí un candelabro todo de oro, con un depósito encima y sus 7 lámparas encima del candelabro y 7 tubos para las lámparas que están encima de él. Y junto a él 2 olivos, el uno a la derecha del depósito y el otro a su izquierda. Y quiero que noten algo, porque si usted quiere leerlo, léalo, está ahí en el libro de Zacarías capítulo 4, es una lectura interesante y usted va a descubrir muchas cosas a medida que usted lo lea. Pero algo que me llama la atención es que antes de eso él había visto una roca con 7 ojos. Ahora ve un candelabro que tiene 7 lámparas. Y cuando usted lo encuentra en el libro de Revelación, dice que esas 7 lámparas son los 7 espíritus de Dios y los 7 ojos de Dios que miran por toda la tierra. Pero cuando estudio de cerca la escritura, me llamó la atención algo, y es que en el capítulo 4, cuando describe ese candelabro con esas 7 lámparas de fuego, que son los 7 espíritus de Dios, al trasladarnos al capítulo 5, descubrimos que, oiga esto, las lámparas de fuego se convierten en cuernos. 7 cuernos, 7 ojos, los cuales son los 7 espíritus de Dios enviados por toda la tierra. O sea, esta manifestación es global. Si usted tiene una mentalidad localista, de barrio, de no sé qué cosa, de colonia, si es de México, usted se la va a perder, porque este mover es a nivel global. Usted tiene que tomar una mentalidad mundial, porque esto es para toda la tierra. Espero que esté recibiendo esta palabra y conecta más personas, por favor, conecta, porque yo quiero que muchas personas reciban esta revelación. Conéctate, envíalo, hágalo share ahí, porque alguien tiene que oír esto. Entonces, quiero que note esa diferencia. En el capítulo 4 aparece como lámparas de fuego, pero en el capítulo 5 de Revelación aparece como cuernos. Ahora, 7 ojos y 7 espíritus, que todo es lo mismo. Ya sea 7 lámparas, 7 cuernos, 7 ojos o 7 espíritus, son las mismas expresiones del espíritu, pero para que nosotros recibamos revelación, porque como lámpara de fuego, él alumbra, como ojos todo lo ve, como espíritu son ríos que nada lo detienen, pero como cuerno es autoridad. Y es lo que usted tiene que entender, que cuando usted recibe eso que Jesús dijo que te empoderaría para hacer 7 cosas mayores o cosas mayores que las que yo he hecho,
tienen que convertirse en tu vida en cuernos. Porque necesitamos salir con autoridad. He aquí os doy potestad. Es lo que necesitamos. Potestad, autoridad, poder. Para poder hollar serpientes y escorpiones y contra toda fuerza del enemigo, y nada os dañará. Usted no se puede quedar solo como una hermosa lámpara encendida, sino que te tienes que convertir en un cuerno, porque el enemigo lo que le teme es autoridad. ¿Estás recibiendo esta palabra? Entonces eso es lo que el Señor está haciendo en este tiempo. Si algún tiempo hay necesidad de que la iglesia vea, oiga y hable, es ahora. Pero usted no va a oír, no va a ver ni va a hablar si usted no recibe esas 7 vertientes o manifestaciones del Espíritu de Dios. ¿Por qué? Porque necesita recibir los 7 ojos que todo lo ilumina. Necesitas recibir ese aceite de fuego para que te enciendas como una llama. Entonces, este es un tiempo único. Yo creo que esta verdad estaba reservada para este tiempo. Sigan compartiendo, amados. Vamos a hacer subir ese número ahí. El secreto está en que usted comparta. Le diga a alguien, métete para que escuches esta palabra. Necesitamos aceite fresco, les decía ayer. Ya no es tiempo de aceite añejo. El aceite se tenía que mantener fresco. Por eso esos sermones reciclados, esas estructuras mentales, esos paradigmas antiguos, esas interpretaciones limitantes, ya párele a eso. El aceite de la semana pasada no sirve para hoy. Porque si le metemos aceite viejo a esto, la lámpara se va a apagar. Y esta es una lámpara que tiene que estar encendida diariamente. Por eso tiene que ser con aceite nuevo. Ahora, le decía que Jesús dijo que era para que hiciéramos cosas mayores que las que él hizo. Ahora nos explica aquí Zacarías que ese candelabro con esas 7 lámparas que tiene que estar encendido permanentemente tiene un propósito. Y mire cómo se conecta con lo que Jesús dijo. Se los voy a leer. Entonces respondió y me habló diciendo: esta es palabra de Jehová a Zorobabel, que dice: no con ejército ni con fuerza, sino con mi espíritu, ha dicho Jehová de los ejércitos. Si esta es la generación que va a hacer cosas mayores, porque él ascendió, tiene que ser con las 7 vertientes del espíritu, para que ya no sea con espada ni con ejército, sino con su espíritu que fluye como ríos de agua viva. O sea, hermano, los trucos se tienen que terminar. Nuestras reuniones de temblor se tienen que cambiar por grandes terremotos. Es decir, una manifestación impresionante del poder de Dios. Es tanto que habla aquí de que va a venir una generación tal que van a tener en sus brazos unos tubitos por donde les corre aceite. Va a ser tan fuerte lo que llevan por dentro, y ahorita, si tengo el tiempo, lo voy a explicar. Espero que no me quede para una tercera parte. Pero es tan potente lo que van a tener por dentro, que van a tener conectado a lo que llevan por dentro, esos ríos de agua viva que saltan de su interior, unos tubitos en sus brazos que les fluye aceite
para que todo lo que toquen sea transformado por el poder de Dios. Y esto será tan fuerte, y esto no es para todos, esto es para los que reciban estas 7 vertientes, tengan las lámparas encendidas, estén conectados al poder de la palabra y el Espíritu, la generación profetizada para este tiempo. Van a poder ser como el gran predicador Lake, que en medio de una plaga iba y oraba por los enfermos y decía, no toque porque el sudor y la saliva, las secreciones de la persona contaminan. Y él decía, déjenme orar por los enfermos, porque él tuvo un tremendo avivamiento en el África. Y estuvo orando por la gente y luego venía y le decía a los expertos, mírenme las manos, le miraban con los microscopios y veían cómo la enfermedad se desbarataba en las manos. ¿Por qué? Porque tenía unos tubitos de aceite. Yo no sé para quién es esta palabra, pero yo sí sé que Dios va a levantar una generación que todo lo que toque va a ser sanado, que todo lo que toque va a ser liberado. Y esa generación Dios la prometió para este tiempo. Y yo espero que usted sea parte de esa generación que les corre gracia sobre gracia. Porque ahí es lo que está escrito en la palabra de Dios. Una generación que se levantará aclamando gracia, gracia a ella. Gente llenos de la gracia, pero gracia sobre gracia. Aleluya. Es decir, el ministerio de Jesús por completo en la vida de esas personas. Llenos por completo de la plenitud de Cristo, ministrando de una manera impresionante y saldrán declarando con poder y con unción. Hebreos 13:8, Jesucristo es el mismo ayer, hoy, por los siglos. No lo dudarán ni por un solo instante. Porque algunos tienen un Cristo histórico, pero nosotros tenemos un Cristo presente, del momento. Un Cristo que lo podemos mostrar y demostrar. ¿Por qué? Porque hemos recibido, como recibió Zorobabel, las patentes del cielo, los códigos del cielo, que nos movemos en un movimiento totalmente de diseño y patentado. Entonces, déjeme ver si puedo entrar, porque hermano, estas patentes y diseños del cielo es lo que va a dejar asombradas a las multitudes. Es lo que nos va a poner delante de reyes. Es lo que va a hacer que manifestemos la gloria de Dios. Y va a ser tan potente, y ya está ocurriendo. En estos días, un pastor que tenemos en Medellín me mandó el testimonio ahí grabado por video de una mega bruja que oyó el mensaje de la palabra de Dios, y la mujer de una dijo, yo abandono esto, he llevado a muchas almas al infierno, ahora me voy a dedicar a llevar muchas almas al cielo, porque oyó a un predicador lleno del Espíritu Santo manifestando las vertientes del Espíritu, las patentes del cielo, los patrones del cielo. Entonces eso va a hacer que los brujos dejen la brujería. Porque si usted recuerda, en la iglesia del primer siglo, los brujos quemaban los libros. La gente sacaba los libros de brujería, porque había llegado algo más poderoso. Entonces, hermanos, necesitamos que todo principado y toda potestad sea sometida bajo los patrones y los diseños del cielo. Un pueblo que se mueve en esa multiforme sabiduría de Dios. Yo quiero terminar esto hoy. Miren,
Bueno, voy a avanzar. Esos 7 manifestaciones u operaciones potentes del Espíritu Santo están disponibles para nosotros. Porque a mí me parece que esto tiene que ver ya ahora con un Jesús transfigurado. Tiene que ver ahora con ese que vio Juan en la isla de Patmos. Que fue tan potente lo que vio que cayó como muerto a sus pies. O sea, el yo murió para que él quedara en pie. Porque si no es ese Cristo transfigurado el que se le apareció a Juan en la isla de Patmos, no vamos a lograr la gran cosecha que tanto estamos esperando. Tiene que ser de una presencia del Señor, que todo caiga postrado delante de él y que donde llegue un hijo de Dios se postren también. Y voy a contarles un testimonio. Gente vestida totalmente de Cristo, como aparece allá en Gálatas 3:27, con una unción y un poder maravilloso para que usted haga lo que Jesús hizo, como les leí ayer en Hechos 10:38, que ya les dije, hemos predicado mucho Hechos 2:38. ¿Y dónde queda Hechos 10:38? Ese que fue ungido por el Espíritu Santo y con poder, a Jesús de Nazaret, que anduvo haciendo bienes y sanando a todos los oprimidos por el diablo, porque Dios estaba con él. Entonces, que Dios nos lleve, hermanos, a manifestar esos diseños del cielo, ese plan del cielo, esa gloria que Él prometió que en nosotros se habría de manifestar en este tiempo. En Efesios capítulo 1, versículo 17, mire lo que dice ahí. Efesios capítulo 1 y versículo 17, dice de la siguiente manera: para que el Dios de nuestro Señor Jesucristo, el Padre de gloria, os dé espíritu de sabiduría y de revelación en el conocimiento de Él, alumbrando los ojos de vuestro entendimiento, para que sepáis cuál es la esperanza a que Él os ha llamado y cuáles las riquezas de la gloria de su herencia en los santos, y cuál la supereminente grandeza de su poder para con nosotros los que creemos, según la operación del poder de su fuerza. Y eso es lo que operó, dice, en Cristo, resucitándolo de los muertos y sentándolo a la diestra en los lugares celestiales. Es decir, el poder que lo sacó de la tumba y lo levantó y lo sentó por encima de todo, esos superlativos son los que quiere Él operar en ti ahora. Si usted lee ahí, son puros superlativos. Supereminente grandeza de su poder, hermano. Se desbordó la cosa. Esto no es algo pequeñito ahí de rinconcito. Estoy hablando de algo desbordante. Estoy hablando de algo que viene de lo alto. Es cuando tú te asocias con Dios. Y donde tú te mueves, se mueve Él, y donde se mueve Él, te mueves tú. Es donde tienes al Alfa y al Omega moviéndose en tu vida, al Todopoderoso. Entonces, hermanos, hay algo aquí tan impresionante, tan maravilloso, que yo espero que usted lo pueda recibir en el nombre de Jesucristo. ¿Por qué? Porque Dios nos va a sacar de nuestras limitaciones a su esplendor de gloria, a valerse por completo de gente que se ha metido en Él.
Gente que se ha determinado a honrarlo por completo. Ahora, déjeme entrar rápidamente en lo que quiero compartir con ustedes, porque cuando hablo de 7 estoy hablando de lo perfecto, de lo que no tiene límite. Y lo primero que se tiene que mover en nosotros, según Isaías capítulo 11, que es donde aparecen esos 7 espíritus que salen del vástago que retoña, es el espíritu del Señor. Ahora, piensa en esa parte. Solo el espíritu del Señor reposando sobre ti te lleva para que en tu vida se cumpla lo que Jesucristo a propósito declaró que estaba sucediendo en una persona, que el Espíritu de Dios estaba sobre su vida. Mire lo que Jesús dijo: el Espíritu del Señor está sobre mí. Solo esa primera parte, mire todo lo que hace. Por cuanto me ha ungido para dar buenas nuevas a los pobres, me ha enviado a sanar a los quebrantados de corazón, a pregonar libertad a los cautivos y vista a los ciegos, a poner en libertad a los oprimidos, a predicar el año agradable del Señor. Y solo es el primero. ¿Ah? El Espíritu del Señor está sobre mí, cosas comienzan a cambiar a mi alrededor. Puedo darle buenas nuevas a los pobres, y la buena nueva para un pobre no es que siga pobre. La buena nueva para un pobre es que por el poder de Dios puede salir del flagelo de la pobreza. Sanar a gente que está quebrantada en su ser interior. Necesitan sanidad en su ser interior. Libertad a tanto cautivo en drogas, en vicios, en prostitución, en tanta cosa que hay ahora. Vista a los ciegos, no solo ciegos físicos, sino ciegos que tienen un velo, dice San Pablo. Poner en libertad a los oprimidos, porque ahora las situaciones más terribles es la opresión, y eso viene por operación del enemigo. A predicar el año agradable del Señor, solo con la primera. ¿Sí ven ustedes la magnitud de lo que estamos compartiendo hoy? Eso aparece en Isaías 61:1, que es donde está esa manifestación. ¿Y esto a quién le viene? Bueno, si él dijo, el Espíritu del Señor está sobre mí, yo hago todo esto, y luego dice, ya lo hice y ustedes lo pueden hacer y aún mayores, todo lo que tenemos que hacer es conectarnos a Él. Y si nos conectamos a Él, la gloria que estuvo en Él, Él dijo, yo se las he dado. Yo he compartido con ustedes esa gloria para que ustedes también puedan hacer lo mismo. Bendito sea Dios. Por eso yo creo que Dios está levantando una generación impresionante para este tiempo. No solo de temblor, repito, de gran terremoto. Mire lo que descubrió Pedro con toda la experiencia que él llegó a tener en Dios, porque recuerde que Pedro es el hombre que predica en Pentecostés, con su sombra los enfermos sanaban. Y ahora viene y nos imparte algo impresionante y dice, como todas las cosas que pertenecen a la vida y a la piedad nos han sido dadas por su divino poder. ¿Sí ven? Mediante el conocimiento de aquel que nos llamó por su gloria y excelencia, por medio de las cuales nos ha dado preciosas y grandísimas promesas, para que por ellas llegases a ser participantes de la naturaleza divina, habiendo huido de la corrupción
que hay en el mundo a causa de la concupiscencia. Entonces, al usted conectarse, querido hermano, porque se te ha dado a conocer estas cosas, ese divino poder. ¿Cuál divino poder? Todo se te ha dado pues el candelabro. Se te ha dado ese espíritu del Señor. Y como se te ha dado, entonces ahora eres participante de la naturaleza divina. Mire hasta dónde te está llevando el Señor. A participar de su propia naturaleza. Por eso dice en el 11, porque de esta manera os será otorgada amplia y generosa entrada en el reino eterno de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Entonces, cuando usted recibe ese Espíritu del Señor, puede usted manifestar, porque la naturaleza divina se comienza a manifestar. Y lo que hace el Espíritu del Señor, ahora ustedes lo harán también. ¿Por qué? Porque se nos ha sido dada amplia y generosa entrada en el reino eterno de nuestro Señor, porque es el Espíritu del Señor lo que hemos recibido. Yo no sé qué tanto tiempo tengo, a ver, apenas voy por el primero y me faltan 6. ¿Sí me tienen paciencia, hermanos? A ver, ya se fueron. Entonces, vamos con la segunda parte. Porque aquí hay algo maravilloso, glorioso que yo quiero compartir con ustedes, o por lo menos que me quede grabado ahí en este video. Y es que después de recibir semejante Espíritu del Señor que hace tantas cosas, luego viene espíritu de sabiduría. Hay una diferencia entre el don de palabra de sabiduría y recibir espíritu de sabiduría. Los dones del Espíritu se mueven en momentos indicados. Por ejemplo, cuando estamos congregados, cuando nos encontramos con alguien, se manifiesta el don de palabra, pero esto va más allá que tener palabra por don de sabiduría. Estoy hablando ahora es de tener el espíritu de sabiduría 24/7. Aleluya. Entonces, el espíritu de sabiduría no es que usted está informado. En otras palabras, no es usted un Google o una enciclopedia, sino que sobrenaturalmente usted es empoderado con una habilidad que va por encima de tus habilidades naturales. Es decir, el que recibe esa manifestación del Espíritu en ese don, la misma gente se sorprende. Como se sorprendieron, estos son hombres sin letras, ¿y de dónde sacan todo esto? ¿Por qué? Porque te da como una maestría, como que tu IQ se te aumenta, pero directamente por Espíritu de Dios, porque es un río que lo suelta el Señor a su iglesia y lo tiene que soltar ahora porque es vital para este tiempo. No es una habilidad analítica, no es una habilidad con la que usted nació, no, es algo que procede del Espíritu de Dios directamente, porque por medio de esa sabiduría, déjenme les leo acá, es como Dios hizo los cielos. Al que hizo los cielos con entendimiento, porque para siempre es su misericordia. Entonces lo que te viene por esa vertiente de su espíritu, por esa lámpara, es la sabiduría con la cual Dios creó, imagínate, los mundos.
Esa es una sabiduría que te da una habilidad viviente, que se aplica al conocimiento que viene a través de la revelación de la misma palabra de Dios, la palabra con la que Dios hizo los mundos, porque dice que Dios hizo el mundo por su palabra y lo hizo por su sabiduría. Entonces, cuando te conectas a la palabra te da esa vertiente de sabiduría y usted comienza a hablar cosas que se escapan de la imaginación del hombre. Y te da una maestría que te lleva a tener éxito aún en tus asuntos normales de la vida. Por eso hay que hacer una diferencia, les decía, entre el don de sabiduría y el espíritu de sabiduría. Porque a través del don de sabiduría es una palabra que se da en un momento específico, pero que ya luego, cuando no se necesita, ya esa palabra no está. Pero imagínate tú recibir el espíritu de sabiduría para toda circunstancia en la vida. Que donde te muevas no tienes que decir, que me venga el don ahora para operar. Es algo fluyendo constantemente. Es algo perpetuo, algo que no se te acaba. Es un aceite que corre y corre y corre y fluye y es inagotable. ¿Por qué? Porque es un río. ¿Sí me explico? Es un río. El otro es un regalo. Este es un río que te salta de tu interior, que te hace funcional. En Marcos capítulo 6, versículo 2, en una de sus partes ahí. Y llegando el día de reposo, comenzó a enseñar en la sinagoga y muchos oyéndole se admiraban y decían, ¿de dónde tiene estas cosas? ¿Y qué sabiduría es esta que le es dada y estos milagros que por sus manos son hechos? O sea, no solamente se admiraban por los milagros que hacía, sino por la sabiduría que tenía. ¿De dónde tiene estas cosas? ¿De dónde esa sabiduría que le es dada? Pues ya usted está descubriendo de dónde sale. Era que el Espíritu estaba sobre él en las 7 manifestaciones. Cuando requería que hablara con sabiduría, hermano, lo podía hablar. Por eso usted léase Proverbios 4 del 5 al 13 y va a ver todo lo que la sabiduría es capaz de hacer. Mire, la sabiduría cuando viene a una persona lo promueve. Miran ahí, allá está. Tiene algo que no sabe. Aquí cuando miramos su expediente, no sé cómo lo llamarán ustedes, no está todos los diplomas que tiene este otro, pero tiene una sabiduría este señor, esta señora. Vamos a promoverlo. Y todo porque tiene el Espíritu de Dios. Otros tienen diplomas, tienen grados, tienen el currículum lleno de tantas cosas, recomendaciones, cartas, y viene alguien con el Espíritu y lo supera. Porque el Espíritu promueve. Cuando tú tienes sabiduría, según la Escritura, te da larga vida. Yo, por sabiduría de Dios, he dirigido a mis especialistas y médicos. Y yo no he pisado una universidad en todos los años que tienen. Y usted le puede preguntar a mi esposa, yo dirijo a mis especialistas. Usted va a hacer esto, usted va a hacer lo otro. Ya ellos se paran a escucharme. Y yo de medicina no sé nada, solo por sabiduría de Dios. Mi esposa se queda sorprendida. Y ellos también. No, ese tratamiento no es así. Yo creo que tú lo que tienes que revisar es esto y lo otro. Oiga, señor, usted tenía razón. Esa medicina que me estás dando ya la puedes quitar porque te prolonga la vida.
yo estoy viviendo años extras por la pura sabiduría de Dios. La sabiduría es un ornamento de gracia, que donde usted llega cae en gracia. Te hace atractivo, atractiva, porque dice la Biblia que la sabiduría es puesta como una corona de gracia, una corona de gloria sobre tu cabeza. Es decir, se convierte en un ornamento. O sea que no es unos aretes o lo que sea. No, es la sabiduría de Dios que te adorna, vaya. La sabiduría de Dios da paz, donde todo el mundo está corriendo como gallina sin cabeza, desesperada. Señor, envíame el río de tu sabiduría. Y en medio de la confusión, la sabiduría de Dios te da paz. Lea ahí Proverbios 3, del 13 al 20. La sabiduría de Dios hace que la persona se haga creativa. Da creatividad, y ahora qué tanta creatividad tú necesitas. La sabiduría de Dios te muestra los planos de Dios, te da a conocer la mente de Dios. La sabiduría de Dios, ¿sabía usted que es transferible? Usted la puede transferir a sus hijos. ¿La puede transferir a sus discípulos? Aleluya. La sabiduría de Dios, cuando viene sobre una persona, dice la Escritura que son como unas vestiduras sacerdotales, porque las vestiduras que se le hicieron a los sacerdotes, según Éxodo capítulo 28, 3, tuvo que hacerse con alguien a quien Dios le dio sabiduría. Entonces las vestiduras que tenemos como sacerdotes de Dios son vestiduras que son hechas por sabiduría de Dios. La sabiduría de Dios es lo que te da conquista. Josué pudo conquistar la tierra de promesa porque la sabiduría de Dios vino sobre él. Lea Éxodo 33, 11, Deuteronomio 34, 9. Con sabiduría fue que Moisés construyó el tabernáculo. La sabiduría de Dios es lo que te da habilidad para enseñar. Yo he escuchado, hermanos, enseñar la palabra que uno dice, esto tiene que ser la sabiduría de Dios porque letras no tiene. O sea, hay personas que enseñan la palabra por sabiduría de Dios que uno cree que fue egresado de un cementerio, un seminario. Y cuando le escriben a uno se da cuenta que no pasó porque tienen una gramática y una ortografía malísima. Pero párelos a enseñar. Pura sabiduría. Tienen la vertiente del Espíritu en ellos. ¿Sabían ustedes que la sabiduría de Dios, cuando viene sobre una persona, remueve las limitaciones? ¿Se siente usted estrecho? ¿Se siente limitado? Pídale al Señor que venga por su Espíritu sabiduría de lo alto. Porque Él es el que te puede hacer un artesano, un orfebre, hacerte producir cosas que de otra manera tú no las podrías. ¿Para qué? Para que rompa las limitaciones, para que tú veas oportunidades donde otros no las ven. Por eso fue que Salomón fue revestido de sabiduría. ¿Por qué? Porque necesitaba construirle casa a Dios y casa para él mismo. Y cuando llegó la reina de Saba, que había ido porque le habían contado los sabios que era él, cuando llegó dijo, no hombre, eran bobaditas los que me habían dicho, porque ahora que te estoy viendo en persona es más todavía de lo que me habían contado. Un esplendor de sabiduría impresionante. Entonces,
necesitamos, como Jesús, que venga sobre nosotros ese espíritu de sabiduría, porque dice que él dejaba hasta con la boca abierta, aún teniendo 12 años, a los doctores de la palabra, porque Jesús crecía en gracia y en sabiduría. Lucas 2:52. Necesitamos la sabiduría de Dios que se nos ha sido otorgada sencillamente por ser parte del pueblo de Dios, para que el Dios de nuestro Señor Jesucristo, el Padre de gloria, os dé espíritu de sabiduría para ti, hermano. Gloria a Dios. Allá en Colosenses el apóstol también está orando. Yo quisiera que cada pastor que me está oyendo pudiera aplicar esto a sus discípulos. Por lo cual también nosotros desde el día que lo oímos no cesamos de orar por vosotros y de pedir que seáis llenos del conocimiento de su voluntad en toda sabiduría e inteligencia espiritual. Mire, un verdadero siervo de Dios no quiere brutos. Solo el religioso quiere gente bruta, porque el bruto depende. Perdónenme que le hables así tan escuetamente, pero un verdadero siervo de Dios ora como oró Pablo, porque en la ignorancia aquel que quiere manipular se aprovecha. Por eso la religión embrutece, pero el hombre de Dios, la iglesia del reino, ora para que seáis llenos del conocimiento de su voluntad en toda sabiduría e inteligencia espiritual. ¿Para qué? Para que andéis como es digno del Señor, agradándole en todo, llevando fruto en toda buena obra. Mayores cosas que las que yo he hecho vosotros haréis, creciendo en el conocimiento de Dios. O sea, el evangelio del reino quita las vendas, quita la brutalidad. Da la sabiduría de Dios. Y esa sabiduría de Dios es lo que hace que muchos hermanos que tenían carencia ahora sean empresarios, sean personas con respuestas y no con preguntas. ¿Podemos seguir un poquito más? Wow, es que cada uno de estos puntos, hermanos, son de 1 hora y yo estoy tratando de hacerlo lo más rápido posible acá. Imagínate este otro, que es el espíritu de inteligencia. El espíritu de inteligencia es cuando usted es capaz de poner 2 y 2 juntos. Amén. Cuando usted puede tener una inteligencia dada por el espíritu que te trae destrave, que viene de una manera tan impresionante a tu vida, que se te cumple Proverbios 2:2. Mire esta belleza de versículo. Haciendo estar atento tu oído a la sabiduría, si inclinares tu corazón a la prudencia. Eso es ser inteligente. Cuando una persona se convierte en alguien que es prudente, cuando sabe cuándo entrar y cuándo salir. Eso es inteligencia. Y Daniel precisamente era sobresaliente con sus compañeros en medio de todo el grupo, porque el hombre manejaba códigos de inteligencia. Daniel 10:14. Él podía descifrar porque manejaba unos sistemas de inteligencia dados por el Espíritu, y eso lo elevaba por encima de todos los demás. Ahí en el mismo Proverbios capítulo 3, los versículos 5 y 6 dice: fíate de Jehová en todo tu corazón y no te apoyes en tu propia inteligencia o prudencia. Reconócelo en todos tus caminos y Él
enderezará tus veredas, es decir, te dará inteligencia para poder moverte en esta vida. Eso viene a través del Espíritu Santo. Entonces, el Espíritu Santo, según Colosenses, nos da claridad, nos da entendimiento para que nosotros podamos dar razón. Es una inteligencia que da confianza, te da seguridad. Alabado sea Dios. Entonces, ese hombre que haya esas, tanto la sabiduría como la inteligencia, dice la Biblia, que es un hombre feliz. Es un hombre lleno de gozo. Entonces, cuando usted vea por ahí algún tristón, dígale, usted lo que necesita es la vertiente de la inteligencia de Dios, porque la inteligencia y la sabiduría de Dios te dan gozo. Proverbios 3:13. Feliz o bienaventurado el hombre que encuentra la sabiduría y el hombre que se gana inteligencia. Se convierte en un bienaventurado. Ahora, ¿cómo lo hace el Señor? Viene y se acerca a ti e insufla, sopla sobre ti. Y dice que cuando sopló sobre los discípulos, les abrió el entendimiento, les abrió la inteligencia para que comprendieran las Escrituras. O sea, que aún para leer este libro, hermanos, se necesita esa vertiente del Espíritu, si no usted se mete, porque esto es un mar. Este es un mar y bien profundo. Y si usted no tiene inteligencia para navegar en él, usted sabe unas perdidas impresionantes. ¿Cómo voy a entender, dijo aquel hombre, si no hay alguien que me lo explique? Pues hazte a un ladito, te explico. Te voy a abrir el entendimiento. Jesús sopló sobre sus discípulos y se les abrió el entendimiento, la inteligencia, para que pudieran comprender qué cosas las Escrituras. Ahora mire una oración que usted puede hacer ahorita mismo. Se la voy a dar para que usted la haga ahora mismo. Si usted está diciendo, Señor, yo de verdad que necesito inteligencia en mi vida, yo necesito hacer algo, yo estoy pensando y para eso necesito que me vistas con inteligencia. Bueno, aquí se la voy a dar. Mire lo que dice. Hazme entender el camino de tus mandamientos para que medite en tus maravillas. Entonces usted puede pedir, Señor, hazme entender. Acá. Sopla sobre mí ahora. Ábreme, dame inteligencia. ¿Para qué? Para yo poderme mover. ¿Y para qué? Para que al moverme en inteligencia pueda ver tus maravillas. Para que tú puedas testificar, esto lo hizo el Señor sobre mí. Porque, hermano, ¿por qué perece el pueblo? Por falta de entendimiento, por falta de sabiduría. ¿Sabían ustedes, hermanos, que hay mucha palabra que se pierde? Y yo espero que no sea mi grupo hoy. Pero Jesús lo dijo que se pierde precisamente por falta de inteligencia. Se los voy a leer. En el nombre de Jesucristo. Mas el que fue sembrado en buena tierra, este es el que oye y entiende la palabra y da fruto y produce. Oiga la producción de un inteligente. A 100, a 60 y a 30 por uno. O sea, que de acuerdo al nivel de inteligencia que usted recibe, así será su producción. Entonces, cuando una persona tiene el entendimiento cerrado, dice, no, yo no, ese es el predicador, yo no le entiendo nada. Pero no es culpa mía. Es que falta esa vertiente de la inteligencia. Que sople y se te abra el entendimiento y ahora sí lo entiendo. Jesús dijo que la buena tierra es la inteligente, no la tapada.
no el que se la pasa sospechando y no viendo, sino el que puede ver claramente porque tiene inteligencia. Este es el que oye, la buena tierra es el que oye y ¿qué más? Y entiende. Entonces da fruto, hay un resultado. La inteligencia te da resultados. Por ejemplo, una persona que tiene el entendido nada más de Hechos 2, lo único que entiende de Hechos 2 es hablar en lenguas. Ese es el 30%. Pero cuando se le abre más el entendimiento, dice, tiene que haber algo más que Hechos 2, de solo hablar en lenguas, como evidencia de que fui lleno con el Espíritu Santo, porque ese es un inicio, y comenzaron a hablar en otras lenguas. Yo no me quiero quedar con el 30, el entendimiento se me abrió y yo sé que hay un 60, y el 60 es poder participar de los dones del Espíritu. Cuando ya participa de los dones del Espíritu es el 60, pero alguien dice, es que aquí dice que está el 100. ¿Y cuál es el 100? Sobre todo que profeticéis. ¿Y ve? Entonces hay gente que se quedó allá en Hechos 2, con el 30. Pero cuando viene la inteligencia dice, hay más en Dios. Ahora anhelo los dones del Espíritu. Hay algo más en Dios, sobre todo que profeticéis. ¿Cómo así? Y es donde comienza el hermano, la hermana a preguntar. Porque es buena tierra. Porque no solo oye, sino que entiende. Ay, bendito sea el nombre del Señor. Yo me estoy gozando aquí, pero tengo que avanzar. Mire lo que dice, y yo quiero que leas allá en casa Efesios 1:8, porque ahí habla de abrir los ojos del entendimiento para poder ser alumbrados. Pero allá en Primera de Juan, vamos a ver, Primera de Juan, dice algo supremamente glorioso. Dice, pero sabemos, aquí, se me abrió el entendimiento, que el Hijo de Dios ha venido. ¿Pero para qué vino? Y nos ha dado entendimiento, inteligencia, para conocer al que es verdad. Hermano, hasta para conocer a Jesucristo se necesita que se le abra a uno el entendimiento. Se necesita que se le abra la inteligencia. Y en este tiempo se necesita inteligencia divina, porque estamos en guerra. Y en tiempos de guerra es cuando más se necesita la inteligencia. Y estamos en el verdadero, en su Hijo Jesucristo. Este es el verdadero Dios y la vida eterna. Luego, si seguimos adelante, y ahora me voy a ir bien rápido, sigue otra vertiente del Espíritu y es espíritu de consejo. Ahora, yo quiero que piensen esto. Imagínate tú teniendo directamente a Dios por consejero a través de su Espíritu. ¿Y a usted quién lo aconseja? Dios. Oh. ¿Ah? El Espíritu que todo lo escudriña, aún los secretos de Dios, dándote consejos a ti. Una persona que tiene el consejo del cielo, es decir, tiene un operativo muchísimo mayor. Porque yo sé que hay consejo aquí de abajo y hay muchos libros de superación. ¿Ah? Pero imagínate tú que sea el Espíritu Santo que te traiga el destrave de tu destino. Que el Espíritu te tome por la mano y diga, deja, ahora yo te guío. Sabe que yo tuve un sueño, no lo voy a contar en su totalidad, pero tuve un sueño donde iba manejando un carro rarísimo.
Y era que lo iba manejando desde el asiento de atrás. Y ahí llevaba a mi esposa. Y de repente ella me dijo, tienes que dar vuelta, una U. Y cuando yo miro enfrente, había una cortina negra. Y yo dije, yo no puedo seguir manejando. Porque hay una cortina negra. Además, ¿por qué este carro se maneja desde atrás? Ella me dijo, yo me bajo y abro las cortinas. Y ella se bajó y le dije, ten cuidado que hay mucho tráfico. Se bajó, abrió las cortinas, se sube y quedamos los dos atrás. ¿Y ahora quién maneja el carro? Se subió el Espíritu Santo y dijo, ahora yo lo voy a manejar. Ahí me di cuenta la importancia de ser pasajeros en esto. Porque si no, estamos manejando con una cortina enfrente. Porque se necesita el consejo de Dios para podernos guiar en este mundo. Y ese Espíritu de Dios tiene la capacidad de evitarte unas, como David. ¿Sabe usted por qué David ganó todas las batallas? Él no perdió ni una sola guerra en 43 años de rey. ¿Sabía usted eso? David no perdió ni una sola guerra. ¿Cómo? Porque era el hombre que le decía al Espíritu, aconséjame. Salgo a pelear ahora, y el Espíritu decía, sal. Viene otra vez el enemigo, salgo a pelear. No salgas ahora, hasta que no se oiga un ruido por allá arriba en las copas de los árboles. La guerra pasada fue de frente, esta la vas a pelear por la retaguardia. 43 años sin perder guerras, queridos. Todo porque tenía el Espíritu por consejero. Usted tampoco va a perder ni una sola en el nombre de Jesús. Te lo digo porque ese mismo Espíritu Santo será tu consejero. Él los guiará a toda verdad y a toda justicia. Antes bien, como está escrito, cosas que ojo no vio, ni oído yo, ni han subido en corazón de hombre, son las que Dios ha preparado para los que le aman. Ojo, pero Dios nos las reveló a nosotros por el Espíritu, porque el Espíritu todo lo escudriña aún lo profundo de Dios. 1 Corintios 2, del 9 al 10, el consejo de Dios. Hablándote de cosas que ni en la imaginación, todo porque permites que Él guíe tu vida. Job era un hombre de mucho éxito. ¿Sabe por qué? Porque él tenía a Dios por consejero. Léase Job 29 del 2 al 6. No lo voy a leer ahora. Ese consejo de Dios es lo que te lleva a que puedas edificar una vida de éxito. Es a esos que buscan el consejo de Dios a quien Dios les revela sus pactos. Por eso es que cuando alguien tiene el consejo de Dios, ¿sabe qué es lo que sucede? Él hace que los consejos de los demás queden en vergüenza. Se reúnen y traman y hacen sus propios, con este le vamos a ganar, y el que tiene el consejo de Dios lo supera. ¿Qué pasó aquí? Leas el Salmo 33:10. El Señor trae el consejo de las naciones y los hace nada, y los planes de los hombres los deja sin efecto. Pero el que tiene el consejo de Dios prevalece. Por eso, este es un pueblo muy profético el que Dios está levantando, porque a través del ministerio profético es que viene el consejo de Dios. Pablo, cuando se despidió de los hermanos, les dijo, yo a ustedes les he dado todo el consejo de Dios. No les escondí absolutamente nada. Léalo. Él les dio todo el consejo de Dios. Eso es lo que hace un verdadero siervo de Jesús.
Él le da al pueblo todo el consejo de Dios. ¿Para qué? Para que cuando vengan los lobos, el consejo de Dios sea el que los libre. Aleluya. Nada te va a detener el Señor. Él te va a llevar a la intimidad de su consejo. Y te va a revelar cosas que no le da a otro porque tú eres ahora su amigo. Aleluya. Bueno, sigo adelante. Léase Hechos 20:27. Ahí está lo que Pablo hizo con la iglesia. Yo les di todo el consejo. Ahora me voy tranquilo. Porque el que tiene todo el consejo de Dios no es engañado. Muy bien. Ya vamos terminando. Y aquí viene algo donde quería llegar. Porque todo esto que te estoy hablando te hace efectivo para la tarea que Dios está desatando. Para que usted salga y no sea con espada ni con ejército, sino con su espíritu y hagas cosas mayores. Viene el espíritu de poder. Ese espíritu de poder es cuando el vigor y la fuerza de Dios viene sobre tu vida. Donde ya no te mueves en tu fuerza, sino en el vigor y en el poder maravilloso de Dios. Por esa razón, el apóstol Pablo dijo un versículo que lo recitamos, pero no lo vivimos. Cuando usted entiende que viene a través de su espíritu el poder de Dios, usted no solo lo recita, sino que lo recita porque lo vive. Y Pablo dijo estas palabras: todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Ese no es un versículo bonito. O ese que es de la fácil de memorizar. No, eso es para vivirlo. Pero eso solo lo puedes vivir cuando el Espíritu Santo viene sobre ti. Ahora, quiero que note algo. Ese poder solo se le da a aquel que recibe el consejo de Dios, porque viene en secuencia. Y será llamado su nombre admirable, consejero, Dios fuerte. Entonces usted necesita recibir lo que le dije antes para que te venga en consecuencia lo otro, porque vienen juntos. Viene como consecuencia. O sea, la persona que es guiada por el consejo de Dios le viene todo el poder. Le viene espíritu de poder. ¿Para qué? Para que pueda soltar obras maravillosas de parte de Dios. Esa palabra, todo lo puedo en Cristo, es la palabra kratos. Ahora bien, hay una diferencia entre kratos y dunamis. La palabra kratos y dunamis, hay algunos versículos donde usted las encuentra juntas. Por ejemplo, ahí lo que leímos, todo lo puedo en Cristo que me fortalece, ahí aparece el kratos de Dios, que es ese poder, es esa habilidad, esa fortaleza en tu hombre interior. Y kratos es tan poderoso que es como si estuviera una explosión nuclear dentro de ti que te absorbe por completo, donde usted ni se conoce, ni se reconoce, porque es el kratos de Dios operando en tu ser interior. Pero cuando usted recibe el kratos, que es como una implosión atómica, usted tiene que tener un dunamis externo para que manifiestes lo que llevas por dentro. Entonces el kratos es por dentro y el dunamis es por fuera. Pero ¿qué dunamis va a tener por fuera a alguien que no tiene el kratos por dentro? El espíritu en su vientre que salta como un río de poder. Por eso en Efesios
Si están compartiendo, hermanos, la enseñanza ahí con alguna persona que necesite oír esta palabra, yo les agradezco que compartan, por favor. Efesios 6:10. Por lo demás, hermanos míos, fortaleceos en el Señor y en el poder de su fuerza. Fortaleceos en el Kratos y en el poder de su fuerza. Entonces son dos cosas que usted necesita de parte de Dios en su vida. ¿Por qué? Porque el Kratos de Dios te empodera por dentro para que no vivas ahí en debilidad. ¿Y cómo está, hermano? No, pobrecito yo. No, alguien que recibe el Kratos de Dios deja de estar en crisis. Ya le dije que la palabra crisis no existe en hebreo. Entonces, si estás en crisis y hablas ese lenguaje que no existe en el lenguaje de Dios, métete el Kratos para que te reviente toda esa crisis. ¿Cómo? Bueno, aquí, hermano. ¿Cómo se encuentra? Aquí, hermano, en Lamentaciones. ¿Ah? No, el Kratos de Dios es ese poder de su fuerza. Ese vigor interno, sorprendente, maravilloso, que te hace reinar, que te hace ser un rey, que te lleva a tomar una postura de estar erguido y poder levantar su cabeza, porque sabe que su redención se acerca. Es una implosión, habla de dominio. Cuando usted tiene el Kratos de Dios, usted no anda distraído con las bagatelas de las tentaciones que te ofrece el mundo. El Kratos de Dios te da dominio para que tú venzas las tentaciones. Que los ojos se te deslizan. ¿Dónde está el Kratos de Dios? Para que te mantenga la cara donde debe estar. Que caí en una tentación que pasé y unos amigos estaban ahí tomándose unas frías y estaba haciendo y ahí me emborraché todo. ¿Y dónde quedó el Kratos? ¿Ah? ¿Dónde quedó Efesios 1:19? Fortaleceos en el poder de su fuerza. Aleluya. Efesios 1:19. Ahí se los dije, la supereminente grandeza de su poder para con nosotros los que creemos según la operación del poder de su fuerza. Entonces, esa supereminente grandeza de su poder es el Kratos y ahora se manifiesta con la operación del poder de su fuerza. Y el enemigo sabe cuando alguien tiene el Kratos de Dios en él. Porque dice, cuidado con porque cuando abre la boca se le convierte en dunamis y hace una explosión aquí que acaba con todo. Necesitamos ese poder glorioso. Se nos han sido dadas ya a nosotros. Mire, les voy a leer aquí. Para que os dé conforme a las riquezas de su gloria el ser fortalecidos con poder, con el Kratos en el hombre interior por su espíritu. Bueno, esto es algo grande lo que Dios le ha dado a su pueblo. Para que ya no estemos en el mundo de las quejas, sino en el mundo de la manifestación. Y cuando usted opera en eso, hermano, es tan potente eso, que los ángeles del cielo, que son poderosos en batalla, solamente se mueven a la par de alguien que tiene Kratos. Porque un ángel poderoso en batalla no se mueve ahí con alguien que ni siquiera entiende sus poderes. ¿Sabían ustedes que el Kratos de Dios te incrementa la fe? ¿Ah? Te mueve ese poder, ese dominio, esa fuerza interior que está ahí en tu ser interior, hace que tu fe se aumente. Y ustedes saben que cuando se aumenta la fe, suceden cosas poderosas, o sea, que lo que llevas por dentro se manifiesta por fuera.
Voy a terminar esta parte leyendo porque necesito llegar a la última ya. Pero allá en Isaías capítulo 52 y el versículo 10, mire lo que dice. Jehová desnudó su santo brazo ante los ojos de todas las naciones, y todos los confines de la tierra verán la salvación del Dios nuestro. Poder. Necesitamos que ese poder venga por dentro y por fuera. Porque esta es la generación, repito, que Dios levanta para este tiempo. Aleluya. Espíritu de conocimiento que nos da la habilidad de discernir las verdades de Dios. Eso que nos lleva a meternos en Dios de tal manera que podemos decir: santo, santo, santo. Toda la tierra está llena de tu gloria. Es a través de eso donde usted puede tener una santa magnificación del Dios al cual usted sirve. Cuando usted se llena del conocimiento de Dios. Cuando usted conoce al que es desde el principio. Cuando la naturaleza divina está en usted. Y usted conoce lo que se mueve dentro de usted. Cuando usted conoce lo que se mueve dentro de usted, cuando usted lo conoce a Él, porque se te ha sido revelado, hermanos, las características que usted toma son asombrosas, porque ya Él comienza a manifestarse en tu vida de una manera impresionante. Estaba leyendo la historia de Charles Finney, un tremendo hombre de Dios, predicador impresionante, que llegó a intimar con Dios de una manera que Dios lo usaba de una manera espectacular. Y un hombre dueño de una gran empresa lo oyó predicar y dijo: oye, ¿por qué no vienes a conocer mi negocio? Lo invitó para que fuera a conocer su gran empresa. Y cuando él fue allá, había una cantidad de costureras ahí, era algo grandísimo. Y Charles Finney se acercó para ver a una costurera, porque él no había visto ese tipo de trabajo de operación, y cuando se acercó a verla, la mujer cayó de rodillas llorando. Y cuando él voltea a ver a la otra que estaba cosiendo al otro lado, la otra cae de rodillas, y de repente el dueño de la empresa cae de rodillas y todos los empleados cayeron de rodillas. Dicen que Charles Finney se demoró 7 días en esa empresa predicándole el evangelio a todos esos miles de empleados que ese hombre tenía. 7 días lo tuvieron ahí, porque el hombre tenía un conocimiento de Dios y lo externaba de tal manera que la gente, es como cuando se subía a los trenes Smith, Wigglesworth, la gente se sentaba ahí y de repente comenzaban a llorar. ¿Y por qué están llorando? Es que no lo vemos a usted y lo vemos a Cristo. Porque el que conoce a Cristo manifiesta a Cristo. Se soltaban llorando. Y en el solo tren donde él iba para predicar una campaña, los dejaba hablando en lenguas. Eso y más Dios va a hacer ahora. Porque Dios ha prometido que este sería el tiempo donde se casaría el Espíritu con la palabra. Y seríamos testigos de lámparas encendidas en fuego, fluyendo con los ríos de Dios. Y yo quiero que alguien diga: yo estoy determinado a hacerme socio de Dios en este tiempo. Porque los grandes hombres y mujeres de Dios que hicieron historia, ¿sabe cuál era el secreto de ellos? Que tenían los 7 ríos. Tenían las 7 vertientes en ellos. Y se habían hecho compañeros de Dios.
como hizo Jesús. Jesús, ¿por qué fue usado por Dios? Porque era socio del Padre. Lo que yo veo al Padre hacer, eso es lo que yo hago. Y de la misma manera como yo lo hago, quiero que ustedes lo hagan. Por eso no se maravillen de que cosas mayores que las que yo he hecho vosotros haréis, pero si se asocian conmigo. Necesitamos de verdad tener una mayor revelación de Jesucristo en este tiempo. Por eso Pablo dice, yo no ceso de orar por ustedes, para que ustedes se llenen del conocimiento de su voluntad y de la sabiduría, del entendimiento, de su entendimiento. Que la gracia y la paz os sean multiplicadas en el conocimiento de nuestro Señor Jesucristo. Y termino ya con esto, que es acá donde creo yo que hay un fundamento muy importante. Es más, yo creo que esta la voy a dejar para otra ocasión, este último punto, porque creo que merece. Mi esposa me hubiera dicho, esa enséñala mejor en un tiempo único, porque la última vertiente de esos 7 ríos es el temor al Señor. Y hay cosas que no están sucediendo ahora, porque hay un pueblo que le ha perdido el temor al Señor. O han confundido el temor al Señor por pánico al Señor, por miedo al Señor, porque no han tenido la revelación de lo que significa el temor al Señor. Entonces yo voy a dejar ese último punto para otra ocasión en el nombre del Señor, porque amerita que le dé tiempo. No quiero irme corriendo en ese último punto. Pero donde usted llegue a recibir esa vertiente y lo llegue a entender y lo vive y entiende el significado, oh hermano, esa sola vertiente es exclusiva, sí, es cierto. Demanda, porque eso es lo que hace que usted se quede extasiado ante ese Cristo que te ha sido revelado. Entonces yo voy a orar. Y pronto voy a dar esa enseñanza única porque amerita que le dedique tiempo. Pero creo que hasta ahora hay bastante que ustedes pueden absorber. Yo le invito a que comparta este video con alguien más, porque hay más pueblo que no se pudo reunir ahora, que están allá clamando y están gimiendo, están buscando a Dios en la madrugada y están diciendo, Señor, yo soy tierra buena, pero yo quiero el 100%. Padre, te doy gracias por todos estos tus hijos, por todos aquellos que anhelan más de ti, por todos los que tú estarás levantando potente, que tienen el Kratos tuyo por dentro y el Dunamis por fuera, que pueden manifestar tu gloria para ser testigos de tu poder. Padre, ven, que te anhelamos, te deseamos, te queremos, Señor. Levántanos, sácanos ahora para ser ese pueblo entendido, ser ese pueblo conocedor, pero ese pueblo manifestador. En el nombre de Jesús. Amén y amén. Gloria a Dios. Bien, saludo a bendiciones. Hermana Patti, te bendigo en el nombre de Jesús. Ahí está hermano Daniel Mascareño. ¡Qué bendición! Mire, y apenas el grupo se está subiendo, se está poniendo bueno. Gloria a Dios. Hermano David Valencia. Lo bendigo donde quiera que esté, hermano. José Guillermo Puentes, un abrazo, bendiciones. Vamos a impactar Bogotá en el nombre de Jesucristo. A don Irán García, Sinaloa. Marco Rodolfo Cortabarria, Beleño. Aleluya, te bendigo en el nombre de Jesús. Regina de la Cruz, qué bendición tenerla aquí. Dani Puerta Suárez. Amén.
Ese es de Turbaco. Plus Life. Vamos a ganarnos a todo Turbaco y Cartagena para la gloria de Dios. Amén. Fabián, desde Colombia, Bogotá. Amén. Qué bendición, hermanos, haber compartido esta palabra. Esta es una actualización del cielo para el pueblo de Dios. Betty, qué bendición. ¿Dónde estás, Betty? Hermana Betty. Gloria a Dios. Muy bien, un abrazo para todos los que están en México, Costa Rica, Venezuela, Colombia, Ecuador, España, San Diego, Los Ángeles, donde quiera que estés en los Estados Unidos, Jesús te está llamando. Amén. Un abrazo, bendiciones.